Hola, ¿qué tal? El trabajo de investigación es titulado Perspectivas de enseñanza de docentes en formación, el cual es presentado por el maestro Ezequiel Hernández Mendoza, por el maestro Jesús Guadalupe Gómez de la Cruz e Itzel Yasmín Vega Gómez, su servidora. Bien, hablaremos un poco sobre el planteamiento del problema, considerando que son las perspectivas de enseñanza de cada uno de los profesores en formación, el cual pretende determinar cuáles son las perspectivas pedagógicas predominantes de cada uno de los profesores en formación. Para ello fueron considerados 4 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que brindaran en carreras afines a la educación. Entre ellas está el Instituto Universitario Carl Rogers, que brinda la licenciatura en psicopedagogía. Está el Centro de Actualización del Magisterio, que brinda la licenciatura en educación secundaria. Está el Centro Regional de Educación Normal, conocido como la Normal de Bacalar, que brinda la licenciatura en educación primaria. Y por último está la Universidad Pedagógica Nacional 231, es decir, la UPN, que brinda la licenciatura en intervención educativa. Bien, al momento de conocer cuáles son las perspectivas pedagógicas de cada uno de los profesores en formación, podremos guiarnos sobre el tipo de enseñanza que los profesores en formación les brindarán a sus alumnos en un futuro, y así conocer sobre el rumbo de la educación. Ahora en los objetivos de la información está el objetivo general, el cual pretende determinar si hay una relación entre las perspectivas pedagógicas de los profesores en formación de cada uno de ellos y los principios de los modelos educativos de las instituciones educativas a las cuales representan, pertenecientes del municipio de Otompe Blanco y de Bacalar. Dentro de esta misma están los objetivos específicos, los cuales son 3. El primero es identificar, primero que nada, cuáles son las perspectivas pedagógicas predominantes de los 72 profesores en formación. El segundo objetivo es determinar si hay alguna congruencia entre estas perspectivas pedagógicas, es decir, si es coherente la creencia con el propósito y la acción, como menciona Daniel Pratt. Bien, el último objetivo específico es establecer si hay alguna relación entre estas perspectivas pedagógicas y los modelos educativos de cada una de las instituciones educativas. Igual, en el marco metodológico, esta investigación está basada por el enfoque cuantitativo, es decir, es la parte estadística, es la mediación numérica, también es de tipo no experimental, porque la investigación solo se obtiene la información, mas no se modifica, no se manipula ninguna de las variantes. También es de tipo transaccional. Dentro del mismo, en los sujetos de estudio fueron, como ya habíamos mencionado, 4 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de los cuales fueron encuestados 72 profesores en formación del Carl Rogers, del CREN, del CAM y de la UPN, de los cuales obtuvo un 86.11%, los cuales fueron mujeres, es decir, alrededor de 62 maestras o profesoras en formación. También obtuvo el 13.88% en ser hombres, es decir, fueron alrededor de 10 hombres o 10 profesores en formación. Fueron encuestados mediante el inventario del TPI de Pratt y Collins. En este inventario está dividido en 45 afirmaciones. Estas 45 afirmaciones está dividida cada una de ellos entre las 5 perspectivas pedagógicas, es decir, la de aprendizaje, la de acompañamiento, la de desarrollo y la de reforma social. Bien, también dentro del marco metodológico podemos apreciar los rangos de edades
de los cuales hubo un mayor porcentaje en los profesores en formación, que son aproximadamente entre los 22 años, que obtuvieron el 36.11%, fue alrededor de 26 profesores en formación. Ahora, en los antecedentes de la investigación, a lo largo del tiempo han surgido varios cambios, tanto en la sociedad, en la educación. De acuerdo a estos cambios han sido sociales, familiares, económicos, y por tanto la práctica docente se tiene que ir modificando e ir tomando en cuenta estos aspectos e ir cambiando en la práctica docente, ¿sí? También tenemos unos autores de los cuales resalta el de Pratt y Collins, vaya sobre las perspectivas pedagógicas, que hacen referencia nuevamente sobre las creencias, los propósitos y las acciones, que deben de estar ligadas, deben de ser coherentes para una mejor enseñanza. Ahora, en el marco teórico, tenemos las perspectivas pedagógicas basadas en Daniel Pratt y Collins. Estas perspectivas pedagógicas son 5, son de tipo de transmisión, de aprendizaje, de desarrollo, de acompañamiento y de reforma social. Cada una de estas perspectivas pedagógicas se puede relacionar con enfoques de acuerdo a la Secretaría. Hay ciertos enfoques que se contemplan en los modelos educativos. En el de tipo de transmisión es vinculado con el conductismo. En el de la perspectiva de tipo de aprendizaje es vinculado con el constructivismo. La perspectiva de tipo de desarrollo es vinculado con el cognoscitivismo. El de tipo de acompañamiento es vinculado con el humanismo. Y por último, la reforma social es vinculado con el enfoque crítico. Bien, al momento de hacer una vinculación entre los enfoques con estas perspectivas pedagógicas, podemos apreciar que en los enfoques, como ya mencionados, en la Secretaría, a partir desde el 2016, en los modelos educativos se contemplan ciertos enfoques. Entonces, entre ellos está el humanismo, el cognitivo, el de por competencias y el crítico. Al momento de realizar de la investigación, podremos darnos cuenta si hay una vinculación entre los modelos educativos y las perspectivas pedagógicas de cada uno de los profesores. Como ya se ha visto hasta ahora, en el planteamiento del problema de esta investigación se dieron a conocer el objetivo general y los objetivos específicos. Posteriormente, en el marco teórico se describieron las perspectivas pedagógicas de Daniel Pratt, el cual es el sustento que fundamenta teóricamente esta investigación. En un tercer apartado se dieron a conocer los referentes metodológicos que guiaron el desarrollo de la presente investigación. Ahora bien, es momento de dar a conocer los resultados correspondientes. Debemos recordar que una perspectiva pedagógica se organiza en 3 grandes elementos: creencias, propósitos y acciones. En esta primera gráfica podemos ver las creencias, los resultados de las creencias por institución educativa. Así nos podemos dar cuenta que la creencia referida a la perspectiva de acompañamiento estuvo presente en 3 instituciones: el Centro de Actualización del Magisterio, el Instituto Universitario Carl Rogers y el Centro Regional de Educación Normal. Mientras que en la Universidad Pedagógica Nacional, la perspectiva de mayor presencia en cuanto a las creencias fue la de reforma social. En una segunda gráfica se describen los resultados obtenidos para el elemento propósitos. Aquí podemos ver que la perspectiva referida al acompañamiento estuvo presente en 3 de las 4 instituciones: el Instituto Universitario Carl Rogers, la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Regional de Educación Normal, mientras que en el Centro de Actualización del Magisterio prevaleció la perspectiva de aprendizaje. Una tercera gráfica
da a conocer los resultados encontrados en cuanto a las acciones. Aquí es donde tuvimos una mayor variación en cuanto a las diferentes perspectivas. La perspectiva de aprendizaje estuvo presente con mayor preponderancia en el Centro de Actualización del Magisterio, el Centro Regional de Educación Normal, mientras que la perspectiva de reforma social prevaleció en el Instituto Universitario Carl Rogers y la Universidad Pedagógica Nacional. No obstante, en la Universidad Pedagógica Nacional también se tuvo presencia de la perspectiva de acompañamiento. Ahora bien, las siguientes gráficas dan a conocer estos elementos presentados de manera general en todas las instituciones. En cuanto a las creencias, la perspectiva que prevaleció más en todos los participantes, independientemente de su institución educativa de procedencia, fue la de acompañamiento con un 28%, mientras que la de transmisión estuvo presente con un 22%, la de aprendizaje con 20% y en cuarto lugar, tanto la de desarrollo como de reforma social con un 15%. Referido a los propósitos, la perspectiva de mayor presencia fue la de acompañamiento con un 23%, seguida de la de aprendizaje por un 22%. En tercer lugar tenemos las perspectivas de desarrollo y reforma social con 20% y la de transmisión con un 15%. Por último, las acciones. En las acciones podemos ver que hubo dos perspectivas que tuvieron mayor preponderancia, la de reforma social y la de aprendizaje con 21% y la de acompañamiento y transmisión con 20%. En tercer lugar tenemos la de desarrollo con 18%. Con esta información podemos responder a la primera pregunta de investigación, que es cuáles eran las perspectivas que más predominaban entre los participantes, que son docentes en formación de las diferentes instituciones públicas y privadas en el municipio de Otompe Blanco y Bacalar, que son el sur del estado de Quintana Roo. Ahora bien, si analizamos la congruencia que hay al interior de las perspectivas pedagógicas entre los tres elementos ya mencionados, podemos tener los siguientes resultados. En tres de las instituciones no encontramos una congruencia total entre los tres elementos. Por ejemplo, en el Centro de Actualización del Magisterio prevalece la misma perspectiva, que es la de aprendizaje, en cuanto a los propósitos y las acciones. No obstante, en cuanto a las creencias tenemos la perspectiva de acompañamiento. Ahora bien, en la Universidad Pedagógica Nacional, la perspectiva de acompañamiento es la que más prevalece en cuanto a las creencias y propósitos, no así en cuanto a las acciones, donde tenemos la de reforma social. Mientras que en el Centro Regional de Educación Normal, la perspectiva de acompañamiento prevalece en creencias y propósitos, pero no en acciones, donde tenemos la de aprendizaje. La única institución que mostró una congruencia entre los tres elementos fue el Instituto Universitario Carl Rogers, donde la perspectiva de acompañamiento se encuentra presente tanto en creencias, propósitos y acciones. Aunque en esta última, las acciones, tenemos también la perspectiva de reforma social. Por último, hicimos una relación entre las perspectivas pedagógicas de los docentes en formación de estas instituciones y los diferentes modelos educativos que prevalecen en estas instituciones de educación superior. Así, por ejemplo, en el Centro de Actualización del Magisterio y el Centro Regional de Educación Normal, de acuerdo con las características de su modelo educativo, descritas en sus páginas oficiales, la perspectiva que prevalece es, o la que orienta el trabajo en aula de esas instituciones, es la perspectiva de aprendizaje. Y aquí podemos ver que, bueno, en el Centro de Actualización del Magisterio tenemos mayor presencia de la perspectiva de aprendizaje, mientras que en el Centro Regional de Educación Normal únicamente está presente en cuanto a las acciones. En la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo con las directrices de su modelo educativo, la perspectiva que debiera prevalecer es la de reforma social. No obstante, esta está presente únicamente en las acciones. En las creencias y propósitos, la que prevalece es la perspectiva de acompañamiento. En el Instituto Universitario Carl Rogers, el cual tiene un modelo educativo
guiado por un enfoque humanista, la perspectiva que debiera prevalecer es la de acompañamiento, la cual es congruente tanto con las creencias, propósitos y acciones, teniendo como característica adicional en cuanto a las acciones la perspectiva de reforma social. Como recomendaciones, las recomendaciones que podemos deducir y que emanan de esta investigación son el buscar una congruencia entre los tres diferentes elementos de las perspectivas pedagógicas, es decir, entre las creencias, los propósitos y las acciones. Asimismo, con el fin de que los docentes en formación puedan asumir, asimilar e interiorizar estas diferentes perspectivas pedagógicas y ser congruentes con los modelos educativos de sus instituciones, es importante que la práctica docente, es decir, su formación en aula, siga estos enfoques pedagógicos de las instituciones a las que pertenecen, que se puedan enunciar de manera explícita e implícita en el trabajo en el aula. La preparación de la enseñanza también es importante, por ello, todos los aspectos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje que van desde la planeación didáctica, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes deben ir en congruencia con los modelos educativos, es decir, el plan de estudios de una determinada institución debe estar en congruencia con el modelo educativo de la misma. Muchas gracias por su atención, quedamos pendientes de cualquier duda o comentario.